Hola, hoy tenemos un nuevo video, en donde contaremos una leyenda llena de terror. La leyenda de la bruja del pueblo. En un pueblo en la sierra existe una oscura leyenda que acecha en los rincones de cada hogar. Hace varios años, una señora llamada Magdalena desapareció del pueblo misteriosamente sin dejar rastro alguno. Pero antes de verla por última vez, lanzó una maldición a todas las personas del pueblo. Las familias de este pueblo sufrirán por mí, y solo cuando el último grano de arena caiga en el reloj de mi maldición, mi sombra se desvanecerá. Estas fueron las últimas palabras que se escucharon de esta señora. Desde entonces, las familias han vivido con el miedo de la noche y esperando con temor que algún día regrese. El pueblo entero nombró a esta señora como la bruja. En el pueblo, nadie sabe por qué esta señora lanzó esta maldición. Tampoco se sabe a dónde se fue o con quién. Simplemente desapareció, dejando esta maldición, demostrando el odio que sentía por las personas de este pueblo. La familia Torres era una familia adinerada y respetada en el pueblo. Vivían en una de las casas más grandes a las afueras del pueblo. Ricardo Torres era el patriarca. Él era un hombre orgulloso y no creía en las viejas leyendas. Su esposa Emilia y sus dos hijos, Margarita y Juan, no compartían la misma seguridad. Una noche fría de octubre, Emilia comenzó a notar cosas extrañas. El aire se volvía más pesado y una inquietante sensación de ser observada la perseguía. Descartándola como imaginaciones, continuó con su vida diaria. Pero todo cambió una noche cuando Margarita se despertó gritando, afirmando que había visto a una mujer oscura de pie al pie de su cama. Margarita le dijo a sus padres cómo vio que sus ojos ardían con un fuego infernal. Ricardo, enfurecido por lo que consideraba una broma cruel de los vecinos, decidió mantenerse despierto una noche para desenmascarar al bromista. Armado con una escopeta, esperó en la oscuridad. La madrugada trajo consigo un silencio sepulcral, y justo cuando Ricardo estaba a punto de rendirse, la vio. Era una figura encapuchada que avanzaba lentamente hacia él. El miedo se apoderó de él cuando la figura levantó su mano y una bruma negra comenzó a emanar de sus dedos. Ricardo disparó, pero la bala atravesó la figura sin causarle daño alguno. La risa de la bruja resonó en sus oídos mientras una sombra oscura lo envolvía. Ricardo cayó inconsciente. Al día siguiente, Ricardo fue encontrado inconsciente, tirado en un campo cerca de la casa, con sus ojos abiertos de par en par, casi congelado, y con la cara con un gesto lleno de terror. A los pocos días, Ricardo, ya un poco recuperado, recordó el espeluznante momento, contando el terror que vivió y asegurando que su familia era la primera en recibir la maldición de la bruja. La familia Torres abandonó su casa y el pueblo, y no se supo más de ellos. Los Campos eran granjeros que llevaban una vida simple y tranquila en las afueras del pueblo. Juan Campos, un hombre robusto y trabajador, vivía con su esposa Marta y su pequeña hija Liliana. La vida en la granja era dura, pero gratificante, y los Campos disfrutaban de su aislamiento. Una noche, mientras Marta paseaba por el campo, vio una figura encorvada en el borde del bosque, recogiendo hierbas bajo la luz de la luna. Al acercarse, la figura levantó la vista, revelando un rostro pálido y ojos oscuros que brillaban con una malévola intención.
Marta retrocedió asustada y la figura desapareció en la oscuridad. Esa misma noche, Liliana comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre una mujer vieja y fea que quería llevársela. Juan, escéptico, trató de tranquilizar a su hija y le dijo que solo eran sueños, pero las pesadillas se volvieron cada vez más intensas y perturbadoras. Liliana comenzó a hablar de que había una bruja y venía a visitarla cada noche. Una noche, Marta encontró a Liliana de pie frente a la ventana, murmurando palabras extrañas con una voz que no era la suya. Juan intentó despertarla, pero fue golpeado por una fuerza invisible que lo lanzó al otro lado de la habitación. Cuando finalmente pudieron despertar a Liliana, ella no recordaba nada de lo ocurrido. Desesperado, Juan buscó ayuda en el pueblo y un viejo vecino le contó sobre la maldición de la bruja. Aconsejado por el anciano, Juan encendió velas y recitó oraciones en toda la casa para proteger a su familia. Esa noche, la figura encapuchada apareció de nuevo, pero esta vez el campo de energía que Juan había creado la detuvo. La bruja furiosa gritó maldiciones y juramentos, pero finalmente se desvaneció, dejando a los campos temblando, pero a salvo. Con el tiempo, dejaron el pueblo decididos a escapar del mal que los había atormentado. Los García eran una familia moderna y alegre, que se habían mudado al pueblo en busca de una vida tranquila. Miguel García, su esposa Lupita y sus dos hijos, Tomás y Lucía, estaban emocionados por comenzar una nueva vida en su casa recién comprada. Una antigua construcción llena de historia y encanto. Poco después de mudarse, Lupita comenzó a escuchar susurros en la noche, como si alguien estuviera hablando detrás de las paredes. Pensando que se trataba de las tuberías antiguas o del viento, ignoró los sonidos. Pero una noche, Tomás despertó con rasguños en sus brazos, afirmando que una señora vieja lo había atacado. Miguel, tratando de mantener la calma, buscó signos de ratones o de otros animales, pero no encontró nada. La familia comenzó a notar que los espejos reflejaban sombras que no estaban en la habitación, y las ventanas se empañaban con palabras escritas desde el interior. Desesperado por respuestas, Miguel empezó a preguntar a las personas del pueblo para ver si alguien sabía de algo o de alguna historia que en el pasado haya tenido que ver con su casa. En su búsqueda, encontró a varias personas que le platicaron sobre la leyenda de la bruja y su maldición. Miguel, decidido a enfrentar la amenaza, consultó a una médium local. La médium, una mujer anciana con un aire de misterio, les dijo que la bruja estaba vinculada a un objeto en la casa, un relicario antiguo que contenía una parte de su esencia. Juntos buscaron por toda la casa y encontraron el relicario escondido en el tapanco. La médium realizó un ritual para destruir el objeto, y cuando el relicario fue destruido, una sombra oscura emergió de él, gritando de rabia. La bruja intentó atacar a la familia, pero al ser destruido, su vínculo físico se desvaneció en el aire y dejando a los García en paz. Los García, agradecidos por haber sobrevivido, decidieron dejar la casa y mudarse lejos del pueblo. Aunque nunca olvidaron su encuentro con la bruja, encontraron consuelo en saber que habían roto el vínculo de la bruja con el mundo, según ellos. Los Ramírez eran una familia compuesta por la abuela Agustina,
su hijo Roberto y su nieta Alicia. Vivían en una casa modesta en el corazón del pueblo. Agustina era una mujer sabia que conocía la historia del pueblo y sabía sobre la leyenda y la maldición de la bruja. Pero siempre había creído que era solo cuentos para asustar a los niños. Una noche, Alicia encontró un libro antiguo en el tapanco, lleno de símbolos y palabras en un idioma desconocido. Fascinada, comenzó a leerlo en voz alta, sin saber que estaba invocando un antiguo conjuro. Esa misma noche, Agustina comenzó a tener sueños perturbadores con una mujer de aspecto maligno que la miraba con odio. Roberto y Alicia comenzaron a experimentar extraños fenómenos en la casa. Las luces se apagaban y se encendían solas. Los objetos se movían sin explicación y una sensación de frío se apoderaba de las habitaciones. Agustina, temiendo lo peor, buscó en el libro y descubrió que había pertenecido a la bruja. Decidida a proteger a su familia, Agustina buscó la ayuda de una médium local, que le explicó que la única manera de detener a la bruja era confrontarla directamente y romper la maldición con un ritual específico. Con mucho valor, Agustina y su familia se prepararon para el enfrentamiento con la bruja. Varias noches después, apareció la bruja, su figura envuelta en sombras y sus ojos brillando con malicia. Agustina, sosteniendo el libro antiguo, comenzó a recitar las palabras del ritual. La bruja intentó detenerla, pero Agustina no se dejó intimidar. Con cada palabra del conjuro, la bruja se debilitaba más, su figura se volvía más transparente y su grito se transformaba en un susurro. Finalmente, con un último aliento, la bruja desapareció en una nube de humo negro, y la casa se llenó de una paz que no se había sentido desde hace mucho tiempo. La familia Ramírez sabía que la maldición de la bruja había llegado a su fin. El pueblo respiró de alivio, imaginando que tal vez, ahora sí, el mal que había acechado durante tanto tiempo finalmente se había desvanecido. Con la desaparición de la bruja, la sombra que había cubierto a este pueblo durante generaciones se desvaneció. Las 4 familias, aunque marcadas por el miedo y el dolor, encontraron consuelo en el hecho de que habían sobrevivido al mal que las acechaba. El pueblo volvió a la normalidad, y la historia de la bruja se convirtió en una leyenda que se contaba para advertir a los niños de la oscuridad que puede acechar en los rincones más inesperados. Aquellos que vivieron la pesadilla nunca olvidaron los ojos brillantes de la bruja y el frío de su presencia, sabiendo que aunque la bruja había desaparecido, el mal siempre encuentra una forma de volver. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble al mundo del terror. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. No te pierdas nuestras próximas historias y leyendas y todo el contenido que hacemos. Hasta la próxima.